Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Don Suculento. El día de hoy voy a hacer un video de por qué las suculentas dejan de crecer. Esta es una pregunta que me han dejado en los comentarios. Don Suculento, ¿por qué mi suculenta deja de crecer? Hoy vamos a ver algunas de esas circunstancias por las cuales las suculentas dejan de crecer. Y bueno, la primera circunstancia por la que una suculenta deja de crecer es simple y sencillamente porque la hemos puesto en un lugar más soleado o más iluminado. Como yo ya te he mencionado y te he comentado, las suculentas, cuando están en un lugar algo sombreado, crecen más rápido. Eso también porque las hojas suelen estirarse un poco más y porque suelen estar más abiertas. Ahora sí, ten cuidado con no tenerla en una sombra total porque eso le haría daño a la planta. Estamos hablando de sombras del 70%, más o menos lo que originaría una sombra suficiente para inducir a que las suculentas no tengan un sol directo. Es verdad que incluso hasta con sombras de 50% podemos hacer que nuestras suculentas crezcan mucho más aceleradamente. El problema es cuando las llegamos a trasladar a un área soleada, vamos a notar que nuestras suculentas dejan de crecer, como en el caso de esta echeveria, que si no me equivoco debe ser una echeveria soto. Ella iba creciendo muy bien, queridos amigos, pero ha dejado de crecer, ya no ha crecido tanto. ¿Por qué? Pues porque ahora está en el sol y la suculenta se está adaptando al sol. Otro detalle es que al subir las hojas, aparentemente tiene menos tamaño. Si la suculenta cierra las hojas, lo que va a pasar es que va a tener menos tamaño. Esto va a ser un efecto óptico y se va a ver como más compacta, como más pequeña. Esto me ha pasado mucho con esta echeveria. Si notas la coloración, también podrás ver que tiene una coloración muy bella y que tiene una forma de roseta cerrada muy bonita. Entonces, esa es una razón por la cual las suculentas dejan de crecer. O tú notas que tu suculenta ya no está creciendo, pues ponerla al sol directo o que reciba más luz del sol. Y bueno amigos, vamos a pasar a la segunda razón por la cual tu suculenta ha dejado de crecer. Por cierto amigos, les había comentado que no sabía el nombre de esta suculenta, pues se trata de una pachiveria. Una pachiveria con un nombre raro, después le haremos su ficha. Esta niña hermosa estuvo un tiempo lloviendo en la ciudad, ha estado lloviendo. No crean que mucho, nada más un día. Pues con ese día tuvimos para que la pasara un poco a un lugar algo sombreado con un plástico lechoso para no se fuera a mojar la suculenta. Y mira, un día bastó para que se bajaran las hojas cuando ella las tenía súper bonitas. Ahorita ya la puse otra vez en el sol para que tenga una forma muy bonita. Y la razón número 2 por la cual la suculenta deja de crecer es porque estamos presenciando la floración. Esta quevería ya tiene mucho tiempo queriendo florecer. Ahorita no he cortado las varas florales porque quiero hacer un video hablando de ese tema. Y también algo que me pasó es que les apliqué un insecticida demasiado fuerte. Parece que estaba demasiado fuerte y me quemó un poco. Bueno, no que me quemara, me dejó como que un color un poco feo en las hojas. Pero bueno, el caso es que cuando tenemos una suculenta que está en proceso de floración, ella va a dejar de crecer. Simplemente va a dejar de crecer porque está gastando mucha energía en hacer flores. Las flores, queridos amigos, son muy complicadas de sobrellevar para una suculenta. Gastan mucha energía, las desgastan muchísimo. Y entonces, una de las consecuencias de que la suculenta esté en floración, aparte de que va a deshacerla y le va a dar un... Bueno, no que la deshaga, pero le va a quitar esa forma tan linda, pues es precisamente que dejan de crecer. ¿Por qué? Porque la suculenta, toda la energía la estás llevando a las flores. De hecho, vas a notar que incluso durante el proceso de floración, tus suculentas se van a deformar muchísimo. Entonces, queridos amigos, la segunda, pues es precisamente esa. Tú vas a ver que tu suculenta no está creciendo porque está en un proceso de floración. Incluso me atrevería a decir que la floración va a hacer que la suculenta gaste tanta energía que puede haber una reducción de tamaño o una reducción de las hojas o de la forma de las hojas, comiendo o absorbiendo mucha savia de la que la suculenta ha estado guardando. Entonces, queridos amigos, pues ese es el segundo punto. La tercera razón por la cual considero que las suculentas dejan de crecer es por el frío.
La baja de temperaturas hace que las suculentas tomen unas coloraciones bellísimas. Esta es una Echeveria bruma. Mira qué bella se está poniendo. Ahorita ya está recibiendo su luz solar también, pero el frío está sacando de ella unos tonos irresistibles. Es un azul muy bello. Bellísimo. El frío hace que las suculentas saquen unos tonos muy bonitos, pero también hace que no crezcan. Durante la época de frío o de más frío de tu ciudad, notarás que las suculentas no quieren crecer. Ya, y no todas, evidentemente, hay suculentas que les gusta el frío, claro que sí, siguen su desarrollo normalmente, pero la mayoría de las veces las suculentas prefieren el calor para poder crecer. Esto se debe a que el frío de algún modo las hace dormitar. Entonces, esa es otra razón por la cual tus suculentas están dejando de crecer, por el frío. Cuando tú tengas suculentas en el invierno y otoño, tienes que recordar que no van a crecer. Entonces no te vayas a espantar, no es que la suculenta esté mal, puede ser que el frío las esté afectando. Recuerda guardar tus suculentas dentro de algún cobertizo o invernadero, mejor dicho propiamente, algún invernadero, o ponerles un plastiquito, sobre todo en la época de frío, porque el frío puede llegar a destruir algunas suculentas, aunque bueno, dependerá mucho de tu zona. Por fortuna en la mayoría de América Latina los fríos son bastante delicados y tus suculentas no sufrirán daño. Pero si tu suculenta no está creciendo, toma muy en cuenta la temperatura. Además del frío, como ya mencionamos, en otoño e invierno la mayoría de las suculentas entran en reposo. Pero también hay suculentas que van a dejar de crecer si estamos en una estación que para ellas no es la adecuada. Por ejemplo, aquí tengo a una aonium. Algunos aonium descansan en la época de calor, que sería primavera y verano. Esos aonium entran en una dormancia, así se le conoce, como que se ponen a dormir y simplemente se quedan dormidos. No todos los aonium entran en dormancia, pero sí que los hay. Algunos suelen quedarse dormidos. Por ejemplo, considero que la aonium lilliput, cuando es invierno, él simplemente se queda a dormir. Pero también hay suculentas que durante el calor como que se estancan. Entonces tómalo en cuenta, a lo mejor estás trabajando con una suculenta que durante la primavera y verano se pone a dormir y su época de crecimiento sea otoño-invierno. Así que si tienes la duda, siempre vale la pena investigar. Es una cualidad de ciertas suculentas y puede ser que te esté pasando. Así que suele ser bastante confuso. Te recomiendo que averigües mucho más de esta información sobre algunos aoniums que se quedan a dormir en lo que es primavera y verano, porque la mayoría de las suculentas lo hace en otoño e invierno, pero la temporada también puede influir para que dejen de crecer. Otra razón por la que tus suculentas dejan de crecer es porque ellas se están dedicando a tener bebés. Estas, por ejemplo, se supone que son unas Echeveria secunda que tienen muchos bebés. ¿Ves? Están teniendo unos bebés muy bellos. Y para bien o para mal, esos bebés están absorbiendo mucha de la energía de sus mamás, lo que ocasionará que esas suculentas no crezcan. Si tú quieres que esas suculentas mamás comiencen a crecer de nuevo, es importante que retires los bebés. Eso sí dependerá de qué tan grandes los quieras. Yo en mi caso prefiero dejar que esos bebés se reproduzcan de lo lindo y que pasen todo el tiempo que tengan que pasar, se hagan bien grandotes antes de quitarlos de sus mamás. No importa si las mamás se hacen un poco pequeñas, sé que cuando yo quite todos esos bebés, las mamás volverán a recuperar su fuerza y se van a volver a poner grandes y bonitas. Así que si tú tienes suculentas en colonia, considéralo, porque hasta que no despegues esos bebés, las suculentas difícilmente crecerán. Me ha pasado muy a menudo. Otra razón por la que las suculentas no están creciendo adecuadamente es la falta de sol. Y bueno, más que de sol, de iluminación. Recuerda que no es lo mismo un lugar muy iluminado que sol directo. Sol directo es para aquellas suculentas que realmente necesitan sentir altas temperaturas. Y no siempre. Por ejemplo, a algunos Graptopétalon paraguayenses les va mucho mejor a sol directo. Eso evita que se tiolen. Recuerda que puedes utilizar una media sombra del 30 o 50% o incluso un plástico lechoso y recibir de 1000 a 2000 unidades de luz, lo que sería equivalente a tener tu suculenta directamente al sol, pero sin que se quemen las hojas o se rostice. Entonces, muchas veces los jardineros utilizamos sombras o plásticos de grado invernadero para que la suculenta reciba la misma cantidad de luz
que al estar a sol directo, pero sin tener que ponerla a sol directo y sin que se nos quemen las hojas. Pues bueno, hay suculentas que les gusta mucho la iluminación, pongámoslo así, que les gusta mucho recibir luz, que puede ser luz indirecta o incluso luz directa, y que si no la tienen, pues no van a crecer, evidentemente, ¿no? Hay suculentas que necesitan realmente de la iluminación para tener una forma bonita. Y puede ser que estén a sol directo o puede ser que sea suficiente con tenerlas en una malla sombra. Eso sí, si tú notas que tu suculenta no tiene bonita la forma o que se ve algo desnutrida, pudiera deberse a que está en un lugar demasiado sombreado. Algo muy sencillo, pero que muchas veces se nos pasa. Así que recuerda, la iluminación es importante para que tu suculenta se alimente y no deje de crecer. Y bueno, aquí conmigo tengo esta biznaga. Esta biznaga la traía un señor de la tierra y pues decidí comprarla. Malamente porque no debí de haberla comprado, sinceramente, pero pues decidí comprarla. Pensé que le iba a hacer un bien. Bueno, en fin, el caso es que esta pobre biznaga, pues yo no quiero que crezca demasiado. Si yo la dejo crecer, se va a hacer enorme, 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 gigantesca. De hecho, creo que esta biznaga me gustaría mucho llevarla a San Luis Potosí, que es el lugar en donde se dan muy bien y se dan de forma natural. Pero mientras eso sucede, necesito hacer que no crezca. Y una de las formas de contener suculentas y cactáceas es dejándolas en macetas muy pequeñas con sustratos muy pobres para que ellas no crezcan. Si tú dejas una suculenta o alguna planta en una maceta pequeñita con un sustrato muy mineralizado, esta no va a crecer. Y una de las razones es porque simple y sencillamente no le estamos dejando espacio a que crezcan las raíces. Si también tú tienes a este tipo de suculentas en macetas muy pequeñitas, con sustratos muy pobres o muy mineralizados, como puede ser perlita, tepojal, y que casi no tengan tierra, la suculenta no te va a crecer. Depende mucho del material en donde la tengas sembrada. Si es una maceta chiquita, pues que estanque las raíces, pero también del sustrato. Muchas veces ese sustrato, al no tener tanta tierra o tanto material en descomposición, pues no va a tener tantos minerales, tantas vitaminas, y entonces ella no va a crecer, como en el caso de esta biznaga que estoy esperando para poderla reincorporar a un lugar en donde ella pueda vivir bien. Este tipo de plantas no son para tenerlas dentro de casa. Además de que suelen ser bastante peligrosas para nuestras mascotas, lo mejor es que ellas se mantengan en sus hábitats de originales. Y pues bueno, espero que esta biznaguita la podamos sembrar en el desierto de Real de 14 o en una zona del altiplano potosino, donde sé que le iría mejor que en mi casa. Ojalá que algún día se logre. Y bueno, aquí tengo otra suculenta que ha estado batallando un poco para crecer, que es esta de aquí. Ella ha tenido un problema con cochinilla algodonosa, la hemos estado tratando varias veces y como se trata de una Rungioni Tupsi Turbi, nos ha sido muy difícil llegar hasta las últimas hojas o hacia los lugares más escondidos. Pero los tratamientos van bien, amigos, y ella se está recuperando. Cuando una suculenta tiene una plaga como cochinilla algodonosa, pulgones, lo que sea, no va a crecer bien. Entonces hay que tener cuidado con estas plagas para que nuestras plantas puedan mejorar. Pues evidentemente todo ataque de plaga va a hacer que la suculenta no crezca. Otro problema puede ser la deshidratación, y la deshidratación puede ser por falta de agua, por un exceso de calor que se elevan las temperaturas, una quemadura de sol también podría hacer que tu suculenta no crezca, o algún problema con algún bichejo como la cochinilla algodonosa que nos provoque también una deshidratación. También es importante que cuando tú sientas que tu suculenta no está creciendo y hayas revisado todos estos factores, revises factores en la tierra, como pueden ser los nemátodos, que son algunos especies de microorganismos que generan como que unas papitas redondas en las raíces de la suculenta, y así es como nos damos cuenta que hay nemátodos en nuestras suculentas. Puede ser, evidentemente hay que tratar de limpiar esa raíz o aplicar un insecticida contra nemátodos. Algunas personas lo que hacen es que cortan la parte aérea y vuelven a sembrar. Pues los nemátodos pueden hacer que tu suculenta también no esté creciendo, y también algunos virusitos, como lo hemos hablado en este canal, hay algunos virusitos que entran dentro de nuestras plantas e impiden su desarrollo normal y su crecimiento. Por último, no te olvides de que si tú no estás alimentando tus suculentas con un triple 15, un triple 17, que tiene que tener nitrógeno, fósforo, potasio y demás minerales, la suculenta también va a retrasar su crecimiento. Hay muchas personas que dicen que las suculentas no se deben de abonar, y lo que pasa cuando tú no abonas una planta, sea con abono de borrego o con hojarasca o con nueva tierra, es que la suculenta
suculenta no crece. Y bueno amigos, espero que te haya gustado este video hasta el día de hoy. Yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.